Tenemos aquí en el estudio a Maite Alcaraz. Hola Maite, bienvenida. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes. Y Julio César Herrero, que nos habla desde Sigue en el Paraíso, en esta ocasión es Asturias. Buenas tardes. Correcto, esta vez es verdad, el paraíso terrenal. Sí, ahí está, en su tierra. Te has librado de una buena este fin de semana en Madrid, ¿eh? Me consta por los papeles. Estoy leyendo que ahí hay unos grados en donde desaparecen las cosas. Pues tened cuidado. Y además con los taxis, donde tampoco te puedes subir a ningún sitio. Es terrible estar ahí ahora estos días. La Castellana hoy es un infierno. Sí, y bueno, ya lo siento. Y el fin de semana, porque los taxis también se han manifestado, la Castellana, la zona centro, por la noche, a la 1, 2 de la madrugada, paralizando el tráfico, en fin. A eso súmale 32 grados de media. Eso, sí, son dos cosas explosivas. Estamos encantados. Vamos a recordar a Julio Sanz, que es presidente de la Federación Profesional del Taxi en Madrid, que esta mañana pasaba ante los micrófonos de Herrera en COPE y ya advertía un poco de la situación. El escenario que tenemos es de no dar marcha atrás. Estamos legitimados y estamos obligados a seguir manifestando nuestro deseo de tener una solución, y una solución razonable. Le pedimos al gobierno, en este caso, que sea valiente, y le pedimos al resto de los grupos políticos que apoyen con buen criterio las medidas que vienen a solucionar esta problemática, pero, como digo, basadas en el cumplimiento de la ley. Y escuchábamos también a Eduardo Martín Gómez, que es el presidente de la patronal Unauto. Son autónomos y pequeños empresarios que tienen todo el derecho a ganarse la vida, como también naturalmente lo tendría el autónomo y el empresario del sector del taxi. Pero parece que solamente hay trabajadores de primera, que son los del sector del taxi, y trabajadores de segunda, que precisamente pues todo vale. Pues la reunión ha terminado hace unos minutos allí en Fomento con el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, con Pedro Saura. Vamos a saludar en unos minutos a nuestro compañero Joaquín Vidanos, que ha estado cubriendo toda la mañana esa reunión. Bueno, ya os adelanto que no hay acuerdo. Sí, han salido del Ministerio sin acuerdo. A ver, escuchábamos esta mañana efectivamente al representante del sector del taxi hablar de soluciones razonables. El problema, Paloma, yo lo he intentado, sinceramente he intentado empatizar con el sector del taxi durante, no ya estos días, sino estos meses, incluso estos últimos años, que se han visto de alguna manera como víctimas, ¿no?, de la liberalización, del fin del monopolio, y la verdad es que no lo consigo. No lo consigo y mucho menos estos últimos días, que han tomado como rehenes a los ciudadanos que no tienen absolutamente ninguna culpa y que además hablan de soluciones razonables y lo único que quieren es que torcer el brazo al Ministerio de Fomento, que el Ministerio de Fomento deje de tener las competencias en transporte que actualmente tiene y se las dé a los ayuntamientos. ¿Y por qué quieren los taxistas que se le dé a los ayuntamientos? Porque evidentemente el mundo del taxi sí tiene una presión, una presencia en los consistorios municipales muy fuerte. Lo han tenido históricamente, ellos han manejado las licencias, es un mundo muy endogámico, que sufre mucho, que trabaja mucho, y que yo estoy muy a favor de que no se les perjudique económicamente, pero yo creo que ya esto ha pasado de castaño oscuro. Yo creo que estamos dentro de un contexto europeo que obliga a la liberalización. Creo que además le ha favorecido al taxi, aunque parezca una butad lo que voy a decir, le ha favorecido al taxi la liberalización, porque yo, a partir de un tiempo para acá, he visto cómo los taxistas se han esforzado en que el servicio fuera mejor, los taxis más limpios, están más cercanos a los ciudadanos, a los usuarios que cogemos los taxis, pero a mí lo que me parece absolutamente inadmisible es que hayan tomado por la fuerza las ciudades, como ha pasado en Barcelona, como tú contabas, Paloma, este fin de semana en Madrid, lo que está ocurriendo hoy, y a los pobres e indefensos usuarios, que probablemente tenemos una tendencia natural a favorecer a los taxistas, que son tradicionalmente los que nos han llevado y traído por la ciudad. Desde luego yo creo que a partir de ahora van a contar con muy pocos de nosotros. Y ahora la única solución razonable tiene que ser darles la razón y que sean los ayuntamientos los que gestionen, y por tanto a partir de ahora se quiten licencia a las VTC. A mí me parece absolutamente inadmisible por parte del Gobierno, que por cierto a esto también llega muy tarde, después de un fin de semana no sé si de vacaciones o de relax, y yo creo que aquí lo que tiene que hacer el Ministerio es sostener una posición que yo creo que es la adecuada, que es mantener el reglamento tal y como está ahora. Julio, antes de escuchar tu opinión, déjame que podemos saludar a Joaquín Vidanos. Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Pues bien, allí todavía oigo ruido, luego estás todavía allí en Fomento. Sí, estamos todavía en la planta tercera, en el hall, donde acaba de terminar, Paloma, la reunión
entre las asociaciones del taxi y el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Pedro Saura. ¿Y el resultado, no sé, un paso para adelante o dos para atrás? Bueno, pues un paso para adelante porque las organizaciones del taxi reconocen que ven buena voluntad por parte del Gobierno. El viernes el Consejo de Ministros se ha comprometido a emitir una declaración en favor del colectivo y el Gobierno también se ha comprometido a llevar al Consejo de Ministros del 14 de septiembre un Real Decreto Ley para garantizar en la realidad, no solamente en el texto, la dimensión de 1,30, es decir, que haya una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Eso está ahora mismo en el papel, pero no en la calle. El Gobierno se ha comprometido a llevar el 14 de septiembre al Consejo de Ministros un decreto ley para que eso sea real y efectivo en la calle. Vamos a ver qué pasa. ¿Se desconvocan o no los paros? Bueno, lo que han dicho las organizaciones del taxi, insisto en que hay buenas palabras, quieren que eso se lleve al papel y de momento dejan en manos de sus afiliados, en manos del colectivo, el que se desconvoquen o no las huelgas. A partir de aquí va a haber diferentes asambleas por parte de las asociaciones del taxi, van a recibir por escrito la propuesta del Ministerio de Fomento y ahí en esas asambleas se decidirá si se desconvocan o no los paros. Pues esa es la última hora de allí desde Fomento del Ministerio. Vamos a ver ahora qué deciden, lo que nos ha comentado Joaquín Bizmanos, las asociaciones del taxi, que tienen que votar. Sí sabemos que el taxi de Sevilla ha anunciado que va a continuar con una huelga indefinida y veremos lo que dicen las otras asociaciones de este transporte. Gracias, Joaquín. Un saludo. Un abrazo, Paloma. Un abrazo. No sé, nos quedaba escuchar la opinión de Julio. No sé qué van a decir, por supuesto, los representantes de los VTC. A ver, respecto a lo que acabamos de escuchar ahora que nos está contando Joaquín Bizmanos y de las declaraciones que escuchamos esta mañana en Herrera. Respecto a la reunión con el Gobierno, con Saura, el responsable de transportes. Las declaraciones institucionales en favor del colectivo del taxi, bueno, no deja de tener cierta gracia, pero no van a ningún sitio. Pueden decir que les encanta, que están con ellos, que aprecian el trabajo, pero no van a ningún lado. Respecto a la declaración que hacía esta mañana el responsable del colectivo de VTC, no tiene nada que ver con el asunto. Nadie creo que esté discutiendo el derecho que tiene todo el mundo a tener un trabajo y a que lo pueda desenvolver o desarrollar con absoluta naturalidad. Aquí lo que se está discutiendo, y son las declaraciones del responsable de la Asociación del Taxi, la Asociación Profesional, es que no se está cumpliendo la ley y eso es lo cierto. Aquí la tecnología sobrepasó al Estado, que le pilló con el paso cambiado. Los VTC aprovecharon durante un tiempo, concretamente entre el año 2009 y 2013, un vacío legal que les permitía conseguir licencias porque, de alguna manera, estaban optando a una forma profesional, a un ejercicio profesional que se parecía al taxi, pero que no era el taxi tradicional, que tenía que pasar, pues por unas licencias, en donde además para conseguirlas no solamente el importe era mayor, sino a quienes estaban al frente del taxi se le exigía no tener antecedentes penales, una serie de criterios que no se producía con esta nueva modalidad que pilló con el paso cambiado al gobierno de entonces. Por cierto, entre el año 2009 y 2013, ese vacío legal lo que permitió o lo que favoreció fue que estas empresas pidieran miles de licencias. Hay hasta 10.000 licencias pendientes de concesión aprovechando aquel vacío legal en un momento en el que el gobierno de Rodríguez Zapatero había liberalizado el sector. A día de hoy, uno de los principales criterios, entonces, después, si mal no recuerdo, con la Ley de Transporte Terrestre del 2013 y después con un decreto de 2015, los dos, además, confirmados por el Tribunal Supremo, es decir, lo que se contenía en aquellas normativas, el Tribunal Supremo les dio el espaldarazo, es que se podría conceder una licencia de esta nueva modalidad VTC por cada 30 licencias del taxi. A día de hoy, estamos en una licencia de VTC por cada 9 de taxi. Claro, no se está cumpliendo la normativa y este es el punto en el que tiene razón el sector del taxi. No se está cumpliendo y esto es un hecho. ¿Qué ocurre además? Que las licencias que se concedían y que se conceden tienen un ámbito estatal. Sin embargo, la mayor parte del trabajo que desarrollan estas empresas de VTC
está localizado en las más importantes ciudades del país, de manera que además se produce un desequilibrio, porque si tienen una licencia a nivel nacional, pero solamente desarrollan su trabajo en determinadas ciudades, se produce un desequilibrio con los taxis que ya están trabajando en esa ciudad. La cuestión es que se trata de que se cumpla la normativa. Se cumpla la normativa desde el ámbito estatal, toda vez que esa competencia es de ámbito estatal. La pretensión de transferir esas competencias a las comunidades autónomas, en donde yo también estoy de acuerdo, seguramente el sector del taxi tiene más margen de maniobra o de presión, es una vía de agua que abre Ada Colau. Yo no sé si con objetivos electoralistas o no, yo no voy a hacer juicios de intenciones, que lo que hace es complicar aún más este asunto. Si es una licencia, si es una competencia de carácter estatal, es el Estado quien debe velar porque se cumpla la normativa. Dicho esto, y no me alargo mucho más, creo que hay algunas cuestiones que está demandando el sector del taxi que son razonables. Si el sector del taxi mantiene que los conductores de VTC, una vez que acaban el turno, no vuelven a la base, sino que quedan por las calles, pues no parece razonable, y sí parece razonable que tengan que volver a la base. Que haya un listado de las licencias que se conceden también parece razonable. El principal problema, más allá del cumplimiento de la ley, es que esas 10.000 licencias que se concedieron aprovechando un vacío legal entre el año 2009 y 2013 están cayendo ahora, y eso es difícil de parar, porque cuando se pidieron no era ilegal pedirlas. Y están pendientes de concesión y están inundando el mercado. Luego sí, claro que se tiene que cumplir la normativa. Y finalmente, y con esto yo ya acabo, respecto a las formas. Seguramente el sector del taxi no debería ser ajeno a una circunstancia. Es verdad que trabaja en un sector estratégico como es el transporte y que pueden montar unos cristos de padre y muy señor mío como se está viendo. Pero no son controladores aéreos. Yo si quiero ir a París o quiero ir a Ámsterdam o a donde sea y tengo que coger el avión porque no cabe otra, aunque los controladores hagan huelga, tendré que volver otra vez a coger el avión. Si dejan un mal sabor de boca o si su manera de protestar no es razonable, seguramente cuando después la gente necesite utilizar este tipo de servicios, o bien el taxi, o bien Uber o Cabify, puede que opten por Uber o por Cabify porque no les parezca razonable lo que se está haciendo, porque una cosa es hacer una huelga y no dar servicio y dejar los aeropuertos sin abastecimiento y cualquier otro tipo de servicio, y otra muy distinta es inundar las calles impidiendo la circulación, porque eso ya es una manera de protestar que probablemente trasciende lo razonable. Claro, es que una manera de reventar también el equilibrio, cierto equilibrio en la ciudad. Llevamos 3 días que ha sido una auténtica locura, además con una forma de hablar, de expresarse con una violencia, yo creo que totalmente desproporcionada. Y en todo caso, además, es tomando como rehenes a las personas que menos culpa tienen, que son los ciudadanos, que lo que intentan es moverse por su ciudad. Entiendo que uno hace estas cosas para que se noten y para movilizar a la gente, yo lo entiendo, pero me parece que ha sido absolutamente desproporcionado. Decía esta mañana, oía yo a algunos representantes de las licencias VTC que hablaban eso. Claro, pero es que tampoco es de recibo que a mí me diga a la gente del taxi ¿por qué sitios tengo yo que ir con mi coche? ¿Por qué sitios puedo yo cargar público claro, además, en determinadas Paloma, zonas? Respecto a lo que decía Julio, es verdad que casi todos los servicios que hacen lo hacen en las grandes ciudades, pero será a demanda. Quiero decir, estos señores no cogen los coches oscuros y se ponen a dar vueltas porque quieren, será porque hay ciudadanos, hay madrileños, hay barceloneses o hay turistas que cogen ese tipo de vehículos porque son más cómodos, son más limpios, los pueden pedir por internet, en fin, porque el servicio es mucho más moderno. Y yo creo que ahí el taxi, que efectivamente tiene unas reivindicaciones que hacer, efectivamente, seguramente tiene que demandar que se cumpla la reglamentación que se aprobó, pero no pasándole las competencias a los ayuntamientos, porque ahí yo lo que veo es una especie de jugarreta, ¿no?, para controlar ellos las decisiones, pero lo que tiene que hacer el taxi es ponerse las pilas y competir para que yo, cuando tenga que decidir, coja un taxi en lugar de coger un Uber o un Cabify. Sí, pero creo que son cuestiones distintas sobre si el taxi necesita modernizarse, necesita adaptarse, porque ha ido adaptándose seguramente de forma más lenta que esta nueva modalidad. El monopolio era lo que traía, que no hacía falta. No había competencia. Claro.
Claro, y es cierto que ha ido habiendo cambios. En cualquier caso, que se mantengan y que sigan teniendo trabajo dependerá también de su capacidad para adaptarse a nuevas realidades que no existían en un negocio pues tradicional. Pero dicho eso, eso necesariamente tiene que ser compatible, porque son dos cuestiones distintas, con la necesidad de que se cumpla la ley, que por otra parte es lo que están pidiendo. Hablo del cumplimiento de la ley, una licencia de VTC cada 30 de taxi. Yo no entiendo el que ahora se pretenda que se transfieran las competencias, que insisto, creo que es una jugada probablemente con un fin más electoralista por parte de Ada Colau y utilizando la capacidad de presión que ahora mismo tiene Podemos y los movimientos afines en determinadas ciudades respecto al gobierno, que además comete, desde mi punto de vista, la estupidez de cortar la cabeza al responsable de transportes del ministerio, que además ratifica o de alguna manera, junto con el mercado de la competencia, también denuncia el intento de Ada Colau de meter mano en una competencia que no es municipal. Luego se retiró ese recurso, ¿eh? Sí, se retiró por parte del Ministerio. Sí, pero ¿por qué? No había motivos para retirar, porque de hecho Ada Colau lo que intentaba era asumir una competencia que no es suya. Claro. El gobierno no debió retirar eso. ¿Por qué? Porque se estaba intrometiendo en una competencia que no era suya. Pero esto, que a lo mejor igual puede distraer la atención, abre una nueva vía y probablemente buscando cuestiones al margen del verdadero conflicto. Lo importante es que el Estado, toda vez que las licencias son estatales y las competencias dependen del Ministerio, sea capaz de garantizar que se cumple la ley. Ley que además no es discriminatoria, porque además así lo dijo el Tribunal Supremo. Además, y acabo, es posible, el Tribunal Supremo también respaldó un punto, y es que no se concedan más licencias hasta que se regularice o se establezca un punto de equilibrio. También esto está ratificado por el Tribunal Supremo. Luego, el hecho de no conceder más licencias, que lo pide el sector del taxi, también está avalado por la ley. Lo que ocurre es que no está pasando. Ahora, esa clave política que tú señalabas, Julio, que yo creo que son decisiones electoralistas por parte de Colau y de algunos ayuntamientos, como el de Madrid, ¿no? De Ahora Podemos, yo creo que puede tener un efecto boomerang, ¿no? Porque, claro, los ciudadanos cuando vean que no pueden coger transportes, que les bloquean sus ciudades, que colapsan las calles, van a pensar en los taxistas, pero van a pensar en sus alcaldes, en sus ayuntamientos, ¿no? Con lo cual, no sé si aquí está jugando con fuego, tanto Ada Colau como el Ayuntamiento de Madrid. Es un momento político también muy interesante de ver cuando ha saltado todo esto. Julio, que sigas descansando, que se nos ha hecho el tiempo encima. Bueno, ¿ya? Sí, ya, claro. Es que íbamos en taxi o en Cabify, y ahí cada uno ha elegido lo que ha querido y pum, 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 nos hemos puesto ya directamente en el destino. Bueno. Gracias, pues Julio, como siempre. Mañana tenemos Heavy Periodismo. Mañana volvemos a dar clase, que es un día muy bueno con todo lo que está cayendo de grados, digo. Sí. Gracias, Julio. Un abrazo fuerte. Un besito. Hasta luego. Vosotros, chao. Un besito fuerte, Maite. Un beso, gracias. Adiós, Paloma. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres de los que cuando va a la playa se entierra bajo la arena? Siempre hay alguien con la cabeza afuera y sin cuerpo, siempre. Bueno, la verdad es que todos lo hemos hecho alguna vez, aunque solo sea para hacer la broma. Pues es posible que después de conocer la noticia que vamos a contarte, ahora se te quiten las ganas. Hay un adolescente en Miami que es infectado con parásitos bajo la piel tras enterrarse en la arena de la playa. El titular impresiona, pero es que las imágenes son todavía son peores. Se ven los pies del chico completamente repletos de ampollas, con partes en carne viva. La noticia se ha hecho viral y ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. Y claro, eso nos ha hecho preguntarnos, ¿sabemos realmente lo que se esconde bajo la arena? ¿A qué nos exponemos cuando nos enterramos? No sé, ¿qué es lo que podemos encontrar en el mar? Estoy pensando, fíjate, en los niños pequeños cuando jugamos precisamente a enterrarlos. Estoy un adulto, pero fíjate cuando es un niño pequeño. Vamos a entrar de esta manera, así entramos en el mundo de la ciencia con Jorge Alcalde y los mejores expertos. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Tú eras de los de...? No. Venga, no. ¿quién me entierra? A mí siempre me ha dado un poco de asquito la arena de las playas. Voy a la playa, me encanta bañarme, me encanta tomar el sol, pero con cierta distancia. Pero no porque tuviese miedo a la anquilostomosis, que es esta enfermedad que parece que padece este joven en Miami, sino porque efectivamente la piel, el órgano más grande que tenemos los seres humanos, que es la piel,
y la arena no se llevan muy bien. O sea, hay que cuidarse en el contacto con la arena, con la sal y con el sol. Bueno, en este caso estamos hablando de un parásito, estamos hablando de algo que tiene que ver más con la suciedad de la arena que con la arena en sí. En Miami, el año pasado, se cerraron 2 playas muy importantes, muy visitadas, por exceso de restos de bacterias fecales. No eran las playas más limpias, sin duda, en las que uno se pudiera bañar. En España, afortunadamente, tenemos muy buenas playas, muchas banderas azules, que miden la calidad no solamente del agua, sino de las arenas. Pero bueno, la arena no deja de ser un ecosistema en el que viven bacterias, insectos, parásitos, nemátodos, un gusanito, que es lo que afectó a este joven y que le ha puesto en un aprieto para la salud, desde luego, porque la enfermedad es complicada. Jorge, no estamos hablando de pieles especialmente sensibles. No, no tienen por qué ser. Este tipo de infecciones, este tipo de parásitos afectan a mucha gente. Por desgracia, hay diferentes modalidades, algunas en países en vías de desarrollo que producen muertes, que hay una principal causa de mortalidad infantil en algunos países del mundo precisamente es la infección por anquilostomas, por estos nemátodos, estos gusanitos que se introducen por la piel, colocan las larvas, migran a diferentes lugares del cuerpo humano, pueden migrar al tracto digestivo, a otros tejidos, a otros órganos y producir enfermedades pues bastante graves. En el caso de este joven, pues es en el mundo desarrollado, la ciencia puede combatirlo, hay mecanismos para combatirlo. No son muy agradables algunos de ellos. Contaba, creo, este chico que mientras le estaban colocando una crioterapia con frío para intentar matar los gusanitos, él notaba que se le movían, como escapándose por dentro del cuerpo y pidió al doctor que dejase de hacerlo. Bueno, no sé si era verdad o ya está un poco de obsesión, porque esta enfermedad que en algunos casos puede ser grave, puede ser, como he dicho, sobre todo en el mundo desarrollado, en vías de desarrollo, produce mortalidad y sobre todo en niños, sobre todo es muy traumática, porque no dejas de ser, en este caso, un adolescente, un chaval de 17 años, al que le dicen que su cuerpo ha sido colonizado por anquilostomas. Eso psicológicamente tiene que ser un poco complicado de sobrellevar. Ya siento este tema, porque a lo mejor estás esperando, te estás tomando el café y dices, pues mira, me voy a bajar un poquito, darme un bañito, que hace buena temperatura, y en este momento se te está poniendo el cuerpo al revés. Déjame, Jorge, que te presente a Marta Arzuaga, que es médico experta en enfermedades tropicales en el Hospital Universitario de La Paz. Marta, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marta, ¿te ha sorprendido la noticia? Bueno, la verdad que no, es una práctica, la verdad que bastante habitual en nuestras consultas de medicina tropical y del viajero. ¿A qué podemos exponernos realmente cuando nos enterramos bajo la arena? A ver, realmente habría que hacer un poco de diferencia, ¿no? Yo creo que si bien ha comentado que efectivamente la higiene de la arena pues es muy importante, efectivamente las infecciones parasitarias, como ha ocurrido en este caso, por ejemplo en España, no es imposible, pero es muy, muy difícil llegar a contraer una enfermedad de estas, ¿no? Sin embargo, es verdad que en toda América, eso incluido Estados Unidos, que parece que no es un país en vías de desarrollo y por supuesto también lo tiene, pero todo el continente africano y Asia, pues encontramos este tipo de parásitos en la arena. Y no hace falta enterrarse realmente para adquirir ese tipo de infecciones. Realmente con caminar descalzo o, por ejemplo, con sentarse, ¿no? Sin pareo, sin toalla, encima de la arena, podemos pues favorecer que este tipo de larvitas y de gusanitos penetren a través de la piel. Estoy pensando ahora mismo, el niño que no tiene puesto ni bañador, que en su momento todos los padres, a que te dé bien el sol, que te dé bien el yodo de la... Sí, que te dé bien el aire. No te pongas nada. Cuando éramos pequeños, claro, estoy escuchando ahora lo que nos está diciendo Marta y estará ahora mismo la mamá y el papá con las manos puestas en la cabeza. Los anquilostomas, como nos acaba de decir Jorge, estos parásitos, pueden ser realmente peligrosos. Sí, efectivamente. Vamos, en principio pueden llegar a invadir, como él bien ha dicho, pues órganos, el tubo digestivo, el pulmón. Típicamente ocurre en niños y puede dar típicamente pues anemias, digamos, ¿no? Pero es verdad que este tipo de larva, que por ejemplo yo creo que tiene este paciente de Miami, es una larva que realmente no es una larva que le guste al ser humano, sino que es como un contacto accidental que hace. Entonces son larvas que realmente no saben qué hacer en nuestro cuerpo, en el ser humano, y se dedican a recorrer el tejido subcutáneo, ¿no? Por debajo de la piel, intentando buscar una salida. Entonces, efectivamente, cuando decía, es que noto que se mueve, efectivamente, la larva se mueve.
Y además es un tipo de larva que se mueve, bueno, pues no muy rápido, pero sí que uno va notando y cada día nota la lesioncilla que está en diferentes sitios, ¿no? Es muy molesta, pero lo bueno que tiene una solución bastante rápida y eficaz, que es con un tratamiento oral con pastillas. Ni crioterapia, ni operar, ni no tiene por qué dejar ninguna señal ni cicatriz. O sea que en principio, bueno, es un tratamiento que va bastante bien. ¿Cómo nos liberamos entonces de los restos de esas larvas? Nada, pues tomando una medicación oral, en principio con ivermectina, que es un tratamiento que se puede encontrar. El tratamiento es muy eficaz, muy bueno. A veces si no sirve, pues se da otro antiparasitario, que sea el Vendazol, y en principio con eso pues iría bien. ¿Se mueren y las expulsamos? ¿Y se mueren y las defecamos o cómo hacemos? Sí, nada, se queda muerto ahí, si es en tejido subcutáneo, se queda muerta en esa zona y va desapareciendo. Bueno, no sé si... Sí. Me dejas más tranquila, también... pero me lo estoy imaginando y no te creas que vamos, que es un plato de gusto. Se pueden adquirir, por ejemplo, el estrongiloides, que eso sí que hemos traído, por ejemplo, en España, en la zona del Levante, principalmente asociado a agricultores que trabajan en esa zona, pero en algunas playas de Levante sí que, por ejemplo, tenemos este tipo de parásito. Y bueno, es un parásito que también entra a través de la piel sana y puede diseminar. Lo bueno que las personas que tenemos un sistema inmune bueno y, digamos, fuerte, en principio no suele atacar a ningún órgano ni dar mayores problemas. Pero también es una larva que aparece en un sitio, desaparece, vuelve a aparecer en otro sitio, y al final la vía de adquisición es la misma: caminar descalzo por la tierra o estar expuesto, la piel sana, a pues una determinada tierra o arena. Escuchándote, doctora, me apunto no caminar ni correr descalza por la playa. Bueno, yo tengo que decir que en España sigo haciéndolo, pero cuando viajo al exterior siempre me aseguro de llevar unas cangrejeras o chancla y de, por supuesto, sentarme siempre en el pareo. Pero en España, doctora, no se produce tanto porque nuestras playas están especialmente limpias o porque el clima y el ecosistema español no es apto para este tipo de parásitos. No, en principio sí que podría ser apto. Lo que pasa es que en principio no tenemos aquí este parásito viviendo y digamos que no es un parásito que sea fácil como de transportar, ¿no? Como a lo mejor son los mosquitos o otros virus o algunas cosas. Pero eso, en las huertas, por ejemplo, de Valencia y todo eso, sí que ha habido ya varios casos descritos de agricultores. Ya cuánto tarde de pasar, pues digamos, de la huerta a la playa, pues no sé cuánto tardará, pero bueno, yo en principio creo que estaría bastante tranquila en las playas de España. Como mucho, a lo mejor alguna picadita de pulga o, bueno, una reacción pues alérgica o de sensibilidad, ¿no? Digamos, pues al polvo o a la suciedad que tú antes decías, pero que nuestras playas están bastante bien cuidadas. Doctora, hablaremos contigo en unos días para que nos hagas una especie de decálogo para poder, cuando, no sé, pues necesitemos, salgamos del país y nuestros destinos de vacaciones, pues sea un poquito más complicado que el de aquí de casa, ¿eh? Perfecto, cuando queráis. Gracias, Marta, un saludo. Nada, un saludo. Un abrazo. Es Marta Arzuaga, médico experta en enfermedades tropicales del Hospital Universitario de La Paz. Bueno, ¿Te apasiona? Nos quedamos tranquilos. Sí, es que estaba pensando que te apasiona a ti el tema del espacio. Hombre, ese me gusta mucho más que los gusanitos por dentro de la piel, la verdad. Sí. Y que notemos el gusanillo, la larva ahí por debajo de la piel, que parece casi una película de ciencia ficción. Bueno, pues un tal día como hoy, hace 60 años, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, firmaba el decreto que ponía en marcha la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como la NASA. Los rusos tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. Llévenos ahí, Harrison. No podemos justificar un programa espacial que no envía nada al espacio. Surgía como un único objetivo competir con la URSS en la carrera espacial. Y fíjate porque así sonaba la primera misión tripulada de la NASA al espacio. El que habla es Alan Shepard a bordo del Freedom 7. Era el año 1961. Qué testimonio. 8 años después, en julio de 1969, eran Armstrong, Aldrin y Collins los encargados de manejar el Apolo 11 que clavaría la bandera de Estados Unidos en la Luna. Esa famosa frase, un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, aunque Iker Casillas dude que esto haya ocurrido. Aunque en estos 60 años también ha habido momentos dramáticos. Posiblemente el mayor de ellos fue el vivido en 1986, seguro que lo recuerdas. Así te lo contábamos en COPE. La 10ª misión del transbordador espacial Challenger se ponía en marcha con 7 personas a bordo, 6 astronautas. Nada hacía prever la tragedia.
Todo iba bien hasta este momento en que se interrumpe la comunicación. El Challenger explota a los 73 segundos de su lanzamiento. En el accidente mueren sus 7 tripulantes. Y dentro de la historia de la NASA también hay un hueco para España. Y ahora el ministro Pedro Duque se convertía en 1998 en el primer y único español en viajar al espacio en una misión conjunta de la NASA y las agencias espaciales de Europa y Japón. Así sonaba su voz a bordo del Discovery. El espacio es una cama blandísima porque simplemente estás flotando y no hay nada que te está apretando por ningún lado, así que uno se duerme enseguida. La primera salida del sol, cuando miré por la ventana y vi la curvatura de la Tierra y vi lo lejísimos que estábamos de ella y es auténticamente impresionante. Yo creo que todos hemos soñado alguna vez en poder llegar al espacio, en poder viajar al espacio. ¿Cuántos sonidos y cuántos recuerdos, Jorge? Yo creo que fíjate que esto de la conquista del espacio es una de esas revoluciones, uno de esos hitos históricos que como lo hemos vivido, como hemos nacido con ello y nos parece natural, y no le damos la importancia que posiblemente tengan. El ser humano, desde que salió de África hace 200 y pico mil años, no ha hecho más que romper fronteras. Es un poco su obsesión. De hecho, mañana mismo se publica un artículo científico muy importante que dice que precisamente la valentía que tuvo el ser humano a la hora de colonizar espacios que otros no colonizaban nos permitió sobrevivir mientras otros homínidos como nosotros han ido desapareciendo a lo largo de la historia. En cada una de las fronteras ha habido un granito y ha habido algo que ha quedado para la eternidad, para la posteridad. Pues sin duda, las naves espaciales que surcaron la atmósfera hace 50, 60 años, van a ser el hito que quede de nuestra generación dentro de 1 millón de años, de 2 millones de años, cuando algún paleontropólogo de entonces estudie qué es lo que hacíamos aquí. Bueno, pues lo que hacíamos era mirar el cielo, mirar las estrellas e intentar buscar el modo de llegar a tocarlas. No hemos llegado nada más que hasta la Luna, nos queda todavía un poco trecho para llegar a las estrellas, pero poco a poco vamos colonizando espacios. ¿Sabes quién está muy cerca de esa conquista y quién sabe muchas cosas del espacio? Es Carlos González, que hasta hace muy poquitos años era el jefe de operaciones del complejo que la NASA tiene en Robledo de Chavela, de quien saludamos ahora mismo. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, Carlos. Exactamente, ¿cuál es el trabajo en el espacio profundo de Robledo de Chavela? Comunicaciones, el complejo de comunicaciones con el espacio profundo de Robledo de Chavela. Hacen, porque yo ya estoy jubilado, pero bueno, hacen un montón de cosas, aparte de comunicarse con todos los satélites científicos que pululan por ahí, entre otros todavía con el Voyager 1, con el 1, que ya sabéis que está en el espacio interestelar, pues recoge toda la información científica que todas esas ondas mandan de los planetas donde están. Todo eso lo empaquetan en unos datos especiales y los envían a Estados Unidos para que los científicos los analicen. Pero además de eso, pues se hacen catálogos de estrellas, se hacen experimentos de interferometría. O sea, lo cierto es que hay muchísimo trabajo. De hecho, hay 4 antenas funcionando a tope y hay 2 nuevas en construcción, lo cual quiere decir que tenemos un futuro prometedor. Que hay mucho que hacer todavía. Sí. Carlos, ¿cuántos años estuviste trabajando? 43. ¿Cuáles fueron, quizá, no sé, los 2, 3 momentos más, no sé si importantes, ¿no?, que viviste allí en este complejo, allí en Robledo de Chavela? Sin duda el aterrizaje del Apolo 11, entre otras cosas porque dio la casualidad de que toda la bajada desde el módulo lunar hasta que tocó tierra en la Luna, pues lo seguimos nosotros y además estábamos en una posición de privilegio. Las conversaciones entre Houston y los astronautas pasaban por la estación y nosotros oíamos a Houston preguntar cosas o hablar a los astronautas antes de que lo oyeran los astronautas y viceversa. Cuando los astronautas contestaban, nosotros les escuchábamos a ellos antes de que les escuchara Houston. Claro. Entonces, ese fue un momento muy importante. El segundo momento muy importante fue la recuperación del Apolo 13. El hecho de que los 3 astronautas del Apolo 13 consiguieran sobrevivir al accidente que tuvieron fue emocionantísimo, fue increíble.
Y, por supuesto, entre los más desagradables de todos, el que habéis comentado al principio, el del Challenger. Claro, porque Carlos, que en Robledo de Chabela, pueblo cercano a la capital, a Madrid, que conozco bien porque tengo incluso familia allí, pero ¿qué pinta Robledo de Chabela, ese pueblecito en el centro de un país como España, hace 50 años o 60 años, para ser una de las claves en las comunicaciones entre la NASA y los seres humanos que enviaba al espacio? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial observar el cosmos o escuchar el cosmos desde ahí? En el fondo influían un montón de cosas. Primero había que encontrar un sitio que estuviera a una longitud aproximada de 120 grados de los otros dos centros que existían, que uno estaba en Australia y el otro en California, en los Estados Unidos. Y esos 120 grados pues daban un margen entre Italia, sur de Francia y España. Obviamente la paridad peseta-dólar era súper favorable al dólar y eso también influyó mucho. Y luego se pensó, pues bueno, pues en el sur de España nos vamos a Málaga y tal, pero ¿por qué se elige al final Madrid? Pues Madrid primero tenía un aeropuerto internacional importante, el de Barajas, que eso era imprescindible, tenía todos los servicios necesarios para la gente que iba a venir a trabajar aquí, hospitales, colegios, etcétera, etcétera, y comunicaciones. Y luego había que hacer lo siguiente, había que buscar un sitio cerca de Madrid, pero que estuviera lo suficientemente alejado como para que las interferencias de los anuncios de neón y de la radiofrecuencia que se produce en una gran ciudad no afectaran. Y haciendo investigaciones descubren un pequeño valle que está protegido al este, al norte y al oeste por unas pequeñas colinas, con lo cual Madrid no afecta, y abierto totalmente al sur. Y dijeron, pues este es el sitio ideal, y efectivamente ese era el sitio ideal. Y allí se localizó. Oye, Carlos, ¿cuál sería la noticia relacionada con el espacio que te gustaría que diésemos? A mí lo que me gustaría es que alguien dijera, el experimento de alcanzar velocidad warp que había descrito el doctor Alcubierre funciona. Tradúcenos, tradúcenos, Carlos, por favor, tradúcenos eso para gente que no tenemos ni idea, que solo miramos hacia el cielo para buscar una estrella. Tradúcenos eso, ¿qué significa? Os traduzco. Uno de los grandes problemas que tenemos en este planeta es que este planeta es finito y todo el mundo lo sabe. Y el problema ya no es que en un futuro más o menos lejano el Sol se convierta en una gigante roja y acabe con el planeta. El problema somos nosotros mismos, la superpoblación, el mal uso que hacemos de los recursos. Entonces tenemos que buscar alternativas, tenemos que irnos a otro sitio, ir a buscar nuestra casa de campo. ¿Y dónde está nuestra casa de campo? Pues nuestra casa de campo a lo mejor está a 60 años luz de distancia. Claro, cuando hablamos de 60 años luz de distancia, viajando a la velocidad normal a la que se puede viajar ahora por el espacio, eso serían cientos de miles de años viajando, y eso es inviable. Ahora bien, si somos capaces de ir más deprisa que a la velocidad de la luz, pues ya está. Y ese es el proyecto WARP, en el que se está investigando y que el doctor Alcubierre dijo que era posible. Bueno, de momento las películas ya lo han resuelto. Esperemos hasta qué punto se puede hacer esto. Se puede hacer realidad. ¿Os imagináis el Star Trek, por supuesto? Claro. Pues nada, tenemos que crear uno. Nosotros lo llamaremos de otra forma. Lo llamaremos el Columbia. Carlos, prometo llamarte antes de jubilarme para ver cómo anda la investigación, ¿eh? Bueno, será un placer para mí, ya lo sabes. Carlos González, que ha sido durante muchos años jefe de operaciones 43 del complejo de la NASA que tiene allí en Robledo de Chabela. Gracias por acompañarnos en este fantástico viaje al espacio. Gracias, Carlos. Un saludo. Venga, un saludo. Un abrazo. Qué barbaridad. Siempre es una gozada escuchar a Carlos González, siempre. que además lo dice con esa naturalidad, sí. Pero es una persona que posiblemente gracias a su labor la carrera espacial internacional de todo el mundo fue posible. Y es que estaba escuchando a los astronautas pisando la Luna antes incluso de que escuchasen los directores de la misión en Houston esas palabras. Imagínate que hubiese cambiado alguna palabra, hubiese cortado en ese momento la transmisión, hubiese cambiado la historia de la humanidad. Carlos González, es fantástico. Siempre que presumimos de nuestros padres cuando el trabajo que han hecho, luego vamos por la puerta grande el trabajo realizado por Carlos González y por su equipo. ¿Nos da tiempo? Venga, en medio segundo. ¿Pueden emborracharse las plantas? Las plantas, bueno, vamos a ver, las plantas se les puede regar con alcohol.
Y en algunos casos, el etanol, por ejemplo, favorecerá el crecimiento el metanol favorece el crecimiento de la planta un poquito. Hay otros, como el etanol, que lo que hace es estropear el crecimiento de la planta, pero a veces se utiliza precisamente para que no crezca demasiado. Emborracharse, no van a marearse, pero pueden ser muy seriamente perjudicadas porque tienen la misma enzima que nosotros tenemos para metabolizar el alcohol. Una que se llama deshidrogenasa, pues esa enzima que no volverá a repetir porque no me volverá a salir. También la tienen las plantas, la tenemos los seres humanos. A nosotros nos emborracha y a las plantas, que se sepa, todavía no. Estoy borracha de tanto espacio, tanto alcohol, estoy menuda media hora. Jorge Alcalde, nos vemos mañana. Venga, que sea un placer. Un saludo, hasta mañana.